Bueno, pues una vez que ya hemos observado cómo analizo yo morfosintácticamente y cómo traduzco esta primera frase que ya hemos hecho, pues ahora ha llegado el turno de que tú lo hagas, ¿no? Como esta es la primera vez, ahora ya sí vas a estar tú solo ante el peligro, pues realmente no es solo ante el peligro, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver un poquito cómo en esta clase y en las posteriores, cómo vamos a ir haciéndolo a lo largo del curso, ¿vale? Cómo utilizar toda esta información que doy yo en cada una de las prácticas de análisis morfosintáctico y traducción, ¿vale? Entonces, normalmente siempre va a haber, normalmente no, siempre, ¿no? Siempre va a haber las frases, ahora mismo son solo 5 frases cortitas, luego pues serán textos más largos, más complejos, etcétera, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ahora al principio tenemos estas 5 frases. Primero vamos a leerlas para que también nos vayamos acostumbrando a cómo se lee, cómo suena, todas estas cosas. Ojo, yo lógicamente no soy ni siquiera nativo del griego moderno, mucho menos del griego antiguo, ¿vale? Entonces, pues bueno, mi pronunciación pues hay que cogerla como lo que es, ¿no? La pronunciación de una lengua y además con todo esto que hemos dicho de la pronunciación erasmiana, etcétera, ¿no? No importa. Y luego, sobre todo, vamos a ver cómo se utiliza el vocabulario. Todavía no vamos a estar usando diccionario, todo eso, sino que simplemente yo voy a dar aquí un breve vocabulario de las palabras que aparecen directamente en las frases. Vemos que ni siquiera está por orden alfabético, sino que directamente tal y como van apareciendo, ¿vale? Para que sea facilito. Entonces, empezamos. Ho Homeros anthropos esten. Ho Hephaistos kai ho Dionysos theoi eisin. Ho Hypnos tu thanatu adelphos esten. Ho Georgos ta philla ton dendron temnei. Y la última, que es la más larguita, Angelos ten biblon kai ton hippon Alexandru dulois epitrepe. ¿Vale? Entonces, estas son las 5 frases. Ahora, estas son las que tú vas a tener que analizar morfosintácticamente primero la morfología, luego la sintaxis y luego ya harás la traducción del griego antiguo al español, ¿no? Y como decía, vamos a ver aquí, ¿no? Hacia abajo, no hacia arriba. Vale, entonces, tenemos aquí el vocabulario, que el vocabulario, por supuesto, como digo, lo voy a ir poniendo yo, pero principalmente el vocabulario de las palabras nuevas. Las palabras que ya hayan salido no las voy a volver a poner en las siguientes clases. Eso es porque es importante que tú vayas aprendiendo el vocabulario, sobre todo el vocabulario más frecuente, ¿vale? Entonces, pues eso. Esta es la primera clase, por tanto, están todas las palabras, ¿vale? Y vemos aquí. Ya hemos explicado todo esto del enunciado de los sustantivos, por tanto, eso es efectivamente lo que yo voy a dar. En los sustantivos voy a dar el enunciado de los sustantivos. Entonces, Homeros, Homeru. Entonces tenemos aquí nominativo singular y genitivo singular. Entonces, esto es el enunciado. Y luego, entre paréntesis, pongo ho, es decir, pongo el artículo. ¿Por qué pongo el artículo? Vamos a pensarlo un momento. ¿Por qué es relevante poner el artículo? Aquí tenemos ho, parezco Papá Noel, y luego aquí to. Entonces, pues efectivamente es porque el artículo también lo podríamos deducir muchas veces, la mayoría de las veces podríamos deducirlo a partir del nominativo, pero más adelante vamos a ver que solo el nominativo no nos dice el género, o no necesariamente nos dice el género. Entonces lo que siempre nos dice el género es el artículo. Entonces si aquí tenemos artículo masculino, eso es porque Homeros es masculino. Si aquí tenemos el artículo neutro, es porque Philon es neutro, ¿vale? Entonces así de fácil, así de simple. Por eso en los sustantivos se da también el artículo para que podamos saber cuál es el género de ese sustantivo, ¿no? Entonces, pues nada, Homeros, pues Homero, Anthropos, hombre, humano, así en general, ¿no? Eimi, ya lo sabemos, ser, estar, Hephaistos, pues como parece bastante evidente, el dios Hefesto, Kai, significa y, la conjunción copulativa, Dionisos, pues Dioniso, ojo, no Dionisio, eso es otra cosa, un nombre de persona, el dios es Dioniso, Theos, Dios en general, ¿no? Hypnos, sueño, Thanatos, muerte, Adelphos, hermano, Georgos, agricultor,
Philon, hoja, dendron, árbol, temno, cortar, ángelos, mensajero, biblos, y aquí, ojo, vemos biblos G. Entonces, cuidado porque habíamos dicho y habíamos puesto el ejemplo de nesos, ¿no? Y habíamos dicho que eso era era de la segunda declinación, pero es femenino, ¿no? Entonces, en la segunda declinación hay unos poquitos femeninos. Pues aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Biblos, biblu, de la segunda declinación, porque tenemos aquí U, y luego parece masculino, pero sabemos que no es masculino porque el artículo es femenino. Bueno, entonces, esto es libro, que en griego es femenino. Bueno, simplemente es así, y eso, la única forma de saberlo es sabiéndolo, ¿vale? Vamos a estar diciéndolo muchas veces, pero es que es verdad, hay muchas cosas que la única forma de saberlas es saberlas, o porque yo las digo directamente aquí, ¿no? Hippos, caballo, Alexandros, Alejandro. Se entiende normalmente, cuando hablamos simplemente de Alexandros, es Alejandro Magno, que lógicamente en griego no era Magno, esa es una palabra latina, ¿no? Sino Megas Alexandros, ¿no? Alejandro el Grande. Dulos, esclavo, y epitrepo, confiar, entregar, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo este vocabulario, por supuesto también, ¿cuál es una forma buena de aprender el vocabulario? Porque vemos que el vocabulario, pues lógicamente el griego es el griego, el latín es el latín, y el griego no se parece tanto al español como el latín se parece al español, ¿no? Eso es bastante obvio, bastante de cajón. Pero sí que podemos más o menos aprender una gran parte del vocabulario si buscamos alguna palabra, algún helenismo. Los helenismos son palabras españolas que proceden del griego, ¿no? Entonces, si buscamos helenismos que sí tengan esa raíz, ¿no? Entonces, bueno, pues Homeros, esa es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, anthropos, pues en principio no, en español no tenemos la palabra antropo, pero sí que existe, o sea, antropo sí que es una raíz que aparece en muchas palabras españolas. Por ejemplo, antropología, antropomorfo, ¿no? Que tiene forma, morfé, de hombre, ¿no? Luego esto pues simplemente nos lo aprendemos. Theos, pues por ejemplo, teología, ¿no? Theos, teología, porque la Z es TH, ¿no? Entonces, teología. Hipnos, pues por ejemplo, hipnotizar, ¿no? Pues hipnotizar es meter en el sueño a alguien, por así decirlo, ¿no? Thanatos, muerte, pues por ejemplo el tanatorio es donde se lleva a los muertos, ¿no? En fin, todo eso, ¿vale? Es buena idea, por ejemplo, también, philon, pues hoja, pues clorofila, ¿no? La clorofila, este compuesto, por ejemplo, de los chicles, ¿no? Porque están hechos de hojas verdes, ¿no? Y todas estas cosas. Dendron, pues esto, por ejemplo, hay una planta que es el rododendro, ¿no? Que literalmente debería ser el árbol de las rosas, o algo así, ¿no? Ángelos, pues ángelos en griego antiguo, es decir, cuando todavía no existía el cristianismo, lógicamente, ni nada de eso, pues ángelos no era un ángel, pero un ángel es el mensajero de Dios, ¿no? En principio. Pues de ahí viene, ¿no? Biblos, pues este es muy fácil, ¿no? Biblioteca, o sea, es súper de cajón. Hippos, caballo, pues hípica, hipódromo, todas esas cosas. Alexandros, lógicamente Alejandro. Dulos, esta en principio no hay nada. Y epitrepo, pues tampoco en principio hay nada claro, ¿no? Pero vemos que de la mayoría de las palabras, bueno, Georgos, que no lo hemos dicho, tenemos, por ejemplo, ahora no me viene, ¿no? Pero bueno, vemos esto de geo, que tiene que ver con geografía, ¿no? Entonces, pues esto viene de geo, de geografía, geometría, ¿sí? ¿Vale? Entonces, esto de gea, la tierra, ¿no? Y luego, no se ve muy bien, pero ergos, entonces ergonómico es lo que es bueno para trabajar, ¿no? Entonces, el que trabaja la tierra es el agricultor, ¿no? Luego, adelfos, pues no me suena ahora mismo que haya algún helenismo en español, pero bueno, ¿vale? Entonces, siempre si podemos ir buscando palabras en helenismos, palabras españolas que provengan del griego, y vamos a ver que la mayoría, al menos de las que estamos viendo ahora mismo, tienen algún helenismo, ¿vale? En español.
Así que, nada, todo esto viene a cuento de que nos quedemos principalmente con que lo que yo pongo aquí es el enunciado, nominativo y genitivo, y luego el artículo es lo que nos está dando el género, y luego en los verbos pues vemos que directamente pongo la primera persona singular del presente, indicativo, etc., ¿no? Y eso es el único enunciado que vamos a dar en griego, porque no es como en latín, que sirve para otras cosas, sino que en griego es bastante más caótico, no merece la pena aprender enunciados en griego. Y nada, eso es todo por ahora. Toca que hagas tu análisis, hagas tu traducción, y ahora en un momentito nos vemos para corregir, para comprobar esas actividades que acabas de hacer. Así que nada, mucha suerte. Bueno, pues ya toca corregir estas oraciones, corregir, o prefiero decir siempre comprobar, ¿no? Entonces, porque, bueno, corregir parece que obligatoriamente te has equivocado, espero que no, y si te has equivocado no pasa nada, ¿no? De los errores se aprende, para eso estamos, ¿no? Entonces es muy importante que siempre comprobemos estas comprobaciones, estas correcciones, valga la redundancia, porque incluso si tú piensas, crees que lo has hecho perfectamente, y es posible que lo hayas hecho perfectamente, pero aún así siempre es bueno que estemos comprobando, porque además yo durante las correcciones pues a lo mejor añado algo más de información si viene al caso, ¿no? Entonces pues siempre en las correcciones vamos a aprender cosas nuevas, incluso si has hecho el análisis y la traducción perfectamente, ¿no? Entonces, vamos aquí directamente a la primera oración, que es muy facilita, ¿no? Homeros anthropos estin. Pues entonces, como siempre, tenemos aquí el verbo estin, con la nie felcística, etcétera, ¿no? Vale, ahora podemos ya directamente analizar el verbo. Entonces, pues esto, dijimos que el verbo eimi es muy irregular, entonces lo mejor que podemos hacer por ahora, y en general con el verbo eimi, es simplemente aprendérnoslo de memoria y ya está. No hace falta razonar las desinencias, no, vale, simplemente nos lo aprendemos de memoria y sabemos que esto es tercera persona del singular, del presente, de indicativo, activo, lógicamente, ¿no? Entre otras cosas porque es lo único que sabemos por ahora, ¿vale? Entonces, eso. Ahora, empezamos a analizar la morfología desde el principio, ¿no? Entonces, ho es el artículo nominativo singular masculino, homeros, entonces esto con esta terminación os, también nominativo singular masculino, y anthropos, también tenemos aquí os, nominativo singular masculino, ¿vale? Entonces tenemos nominativo, nominativo, nominativo. Ahora, y sobre todo mucho al principio, ¿no? Siempre vamos a estar preguntándole cosas al verbo, ¿vale? O no siempre necesariamente, pero vamos a preguntarle bastantes cositas al verbo, ¿vale? Entonces, lo primero y principal que tenemos que preguntarle al verbo es cómo te construyes, qué complementos necesitas tú, ¿no? Qué cosas vas a necesitar. Entonces, el verbo eimi, hemos dicho que es un verbo copulativo, es como el verbo ser, estar en español. Entonces sabemos, o deberíamos saber, que el verbo estar, ser en español necesita un sujeto y normalmente un atributo, ¿vale? Y ahora, sabemos que en griego el sujeto y el atributo, los dos están en nominativo. Entonces, pues efectivamente, nominativo, 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 ¿vale? Entonces, ahora agrupamos los sintagmas y, lógicamente, aquí tenemos un artículo y aquí tenemos un sustantivo. Entonces, esto va a ir junto. Y aquí tenemos otro sustantivo, ¿vale? Aquí tenemos otro sustantivo que, ojo, ¿por qué sabemos que estas dos palabras no van juntas? Porque dos sustantivos, bueno, a menos que sea, por ejemplo, una lista con comas, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero manzanas, peras, naranjas. Pues todo eso es un mismo sintagma. Pero porque va con comas, ¿no? Porque es una lista de cosas, es una enumeración. Pero aquí no hay coma, y luego, si no tenemos una unión, por ejemplo, kai, algo que los una, eso quiere decir, si no hay algo explícito que los una, eso quiere decir que por defecto están separados, dos sustantivos, ¿vale? Entonces, son dos sintagmas separados, ¿vale? Homeros y anthropos. Y ahora, homeros
esto es el sujeto y esto es el atributo. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo sabemos? Porque el nominativo puede ser tanto sujeto como atributo. ¿Cómo sabemos cuál es el sujeto y cuál es el atributo? Pues bueno, aquí varias reglas, algunas más regla de la abuela, otras más lingüísticas, pero todas de momento nos valen, ¿vale? Entonces, primero, el sujeto normalmente es lo que aparece primero. Entonces, pues efectivamente lo tenemos aquí. Esa es una regla más de la abuela. Y ahora una regla más filológica. En un caso como este, que en principio tanto anthropos es sustantivo como homeros es sustantivo, y en principio los dos pueden ser sujetos y los dos pueden ser atributos. Entonces, ¿cómo decidimos? Pues simplemente el sujeto, en igualdad, en una situación como esta, en la que uno de los dos sintagmas tiene un artículo y el otro no tiene artículo, el sujeto va a ser el que tenga artículo, ¿vale? Entonces, por eso, homeros anthropos estin. Por tanto, traducción. Homero es un hombre, o simplemente Homero es hombre. Eso quizá queda un poco más raro, ¿no? Homero es humano, no importa, ¿no? Luego vemos aquí algo raro para el español, homeros. Eso literalmente sería el Homero, pero sabemos que en español los nombres propios no tienen artículo, lógicamente. Eso es una cosa coloquial, ¿no? Alguna gente dirá incluso vulgar, ¿vale? Entonces vemos que en griego los nombres propios pueden tener artículo, pueden tenerlo o pueden no tenerlo, ¿vale? Es un poco indistinto. Curiosamente, lo que permanece en griego moderno es que los nombres propios sí tienen artículo, ¿vale? Pero en principio, simplemente nosotros seguimos la regla del español, que es que los nombres propios no tienen artículo, lógicamente, ¿vale? Entonces, simplemente, Homero es un hombre, u Homero es humano, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta primera oración, era bastante fácil, vamos a por la siguiente. Vamos con la segunda frase, que vemos ya que es un poquito más larguita, no necesariamente más difícil, pero bueno, vamos a ver algunas cositas que tenemos que tener en cuenta que hace que sea un poquito más difícil que la oración anterior, aunque se parecen bastante, ¿no? Entonces, ho Hephaistos kai ho Dionisos theoi eisin. Entonces, tenemos aquí claramente al final este verbo y lo analizamos. Tercera persona plural del presente de indicativo activo, ¿vale? Luego, empezamos desde el principio a analizar. Hoi, nominativo singular masculino. Hephaistos, nominativo singular masculino. Kai es una conjunción copulativa. Entonces ya está uniendo dos cosas, ¿no? Eso es lo que hace una conjunción copulativa, unir dos cosas. Luego, ho, otra vez igual, nominativo singular masculino, Dionisos, ¿no? Nominativo singular masculino. Luego, theoi, tenemos aquí nominativo plural masculino, ¿vale? Entonces, otra vez el verbo, pues sabemos eini, copulativo, sujeto, atributo, vale. Luego, ahora ya tenemos que ir prestando atención a otras cuestiones del verbo. Lo habíamos dicho, habíamos mencionado la concordancia entre el verbo y el sujeto, una regla bastante universal, funciona en español, funciona en todas las lenguas que yo conozco. Entonces, si el verbo está en plural, eso quiere decir que el sujeto tiene que estar en plural, ¿vale? Porque el verbo está en plural, entonces, si el verbo está en plural, el sujeto en plural, si el verbo está en singular, el sujeto en singular. Eso, así, siempre. Vamos a ver que realmente no siempre, pero lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿vale? En el momento es así. Ahora, nada, pues empezamos a unir palabras. En principio, tenemos aquí, otra vez, ho Hephaistos, pues, ¿vale? Esto en principio va junto, ¿vale? Lo ponemos así. Y luego, ho Dionisos, esto también va junto. Y ahora, nominativo singular masculino, concuerda en género, número y caso. Recordemos esta tríada que es muy importante, ¿vale? En griego, en latín también, pero en griego, que es lo que estamos ahora, género, número y caso. Siempre género, número y caso, ¿vale? Entonces,
Vale, nominativo singular masculino, todo correcto. Ahora, tenemos aquí kai, que kai, como hemos dicho, es una conjunción, por tanto, tiene una función de nexo, por tanto, lo que hace un nexo, literalmente es conectar, ¿no? Nexo, conectar. Entonces, ¿qué está conectando? Pues tienen que ser cosas que tengan la misma función sintáctica, ¿vale? Entonces, nominativo, 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 pues todo es lo mismo y esto está aquí en medio, por tanto, lo une, ¿vale? Entonces, bien. Y ahora, COI es otro sintagma, y otra vez, aquí tenemos un sustantivo que no está unido. Estos dos sí están unidos por kai, pero este no está unido. Entonces, este va por su parte, ¿no? Es un sintagma aparte. Vale, entonces, ahora, ¿cuál es el sujeto y cuál es el atributo? Pues en principio podemos decir, bueno, si esto es plural y lo único plural que hay es esto, entonces esto debería ser el sujeto. Ojo, cuidado, porque esto es matemáticas súper básicas, ¿no? Singular. Singular es 1. Y aquí tenemos singular. 1, ¿no? 1 y 1. Entonces, 1 más 1 igual a 2. Obviamente, ¿no? Ahora, 2 ¿es singular o es plural? Es plural, ¿vale? Por tanto, este sujeto es plural, ¿vale? Nominativo singular, 1 más 1 igual a 2. Por tanto, esto es un sujeto plural. Y ahora, otra vez, lo que habíamos dicho en la oración anterior, el sujeto normalmente está al principio y, además, el sujeto, en un caso como este, en el que los dos pueden ser sujetos, porque plural, plural, y esto, 1 más 1, pues también plural, el que va a ser el sujeto es el que tenga artículo. Entonces, estos tienen artículos, por tanto, esto es el sujeto y esto es el atributo. ¿Vale? Entonces, Hefesto y Dioniso son dioses. Bueno, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Hefesto y Dioniso son dioses. ¿Vale? Entonces vemos que esta oración tenía un poquito más de vueltas, posiblemente incluso la hayáis traducido, porque es muy básica, la hayáis traducido sin haber hecho toda esta reflexión, pero por eso digo que es muy importante que siempre estemos prestando atención a estas correcciones, a estas comprobaciones, porque bueno, yo al principio sobre todo le doy muchas vueltas a todo para que todas estas reflexiones nos van a ayudar mucho en el futuro, ¿vale? Entonces, ahora que todo es muy básico por ahora, pues ahora es el momento de empezar a meternos en la cabeza todas estas cositas. En fin, terminamos esta frase, vamos a la tercera. Tercera frase, un poquito diferente a las anteriores, pero también bastante básica, ¿no? O hypnos tu thanatu adelphos estin. Entonces, otra vez, marcamos que tenemos el verbo aquí y lo analizamos. Entonces, esto es tercera persona del singular, del presente, de indicativo, activo. Luego empezamos por el principio, nominativo singular masculino, nominativo singular masculino, ¿no? Porque tiene esta os. Luego, tú. Aquí tenemos algo diferente. Entonces, tenemos aquí genitivo singular y en principio puede ser masculino o neutro. Todavía no lo sabemos. Y realmente tampoco nos va a importar mucho todavía, ¿vale? No importa mucho si es masculino o neutro. Thanatu, pues otra vez, tenemos genitivo singular y sabemos que es masculino porque en el vocabulario era thanatos, thanatu, y decía ho. Entonces, sabemos que es masculino. Y luego, adelphos, pues, nominativo singular masculino. Vale, entonces, ya sabemos cómo se construye el verbo eimi, por tanto no hace falta preguntarle más. Luego, todas estas palabras vamos a conectarlas entre sí, ¿no? Entonces, tenemos aquí nominativo singular masculino, pues esto es un sintagma. Luego, genitivo singular masculino, puede ser masculino, y esto es genitivo singular masculino, entonces esto es masculino, y esto va junto, ¿no? Hasta aquí. Y luego adelphos,
pues va por su cuenta, ¿no? Entonces, necesitamos un nominativo singular, porque el verbo está en singular, concordancia entre el sujeto y el verbo. Pues tenemos aquí un nominativo singular y tenemos aquí otro nominativo singular. Otra vez, ¿cuál es el sujeto? Pues el que vaya primero y sobre todo el que tenga artículo, si solo uno de los dos tiene artículo, ¿no? Entonces, pues este cumple las dos reglas, por tanto, este en principio y en final también va a ser el sujeto. Luego, esto va a ser el atributo. Y ya tenemos aquí genitivo singular. El genitivo singular, su función más, vamos a decir, básica, más frecuente, creo que podríamos decir, y sobre todo más frecuente al principio, pues es la de complemento del nombre. Ahora, un complemento del nombre, ¿de qué nombre? Pues va aquí, puede ser de este o puede ser de este. ¿Cómo lo sabemos? Pues solo lo podemos saber por el contexto, por tener un poquito de espabilaera, ¿no? Entonces, pues vamos en principio a traducir lo que ya sabemos seguro y luego veremos si esto va con este o va con este, ¿vale? Entonces, el sueño es hermano, ¿vale? Eso es lo único que sabemos seguro. El sueño es hermano, o es un hermano, también podremos traducir, ¿no? Pero el sueño es hermano, y claro, entonces ya la traducción nos lo está pidiendo, ¿no? A gritos nos está diciendo, ¿es hermano? ¿Hermano de quién, no? Pues es hermano. Entonces, este complemento del nombre es complemento de este nombre, de este sintagma, ¿no? Entonces, el sueño es hermano de la muerte, ¿vale? Entonces, aquí un poco macabro, pero efectivamente, el sueño es hermano de la muerte. Vale, entonces, vemos bastante clarita. Vamos con la siguiente frase que ya tiene un poquito más de complicación. Entonces, cuarta oración, vemos que es un poquito ya más, tiene un poquito más de todo. Entonces, ho georgos ta phila ton dendron temnei. Pues, como siempre, el verbo, bueno, esto de como siempre, no siempre, ¿vale? Y en griego yo diría que menos que en latín. En latín es muy frecuente que el verbo esté al final. En griego también es frecuente, pero quizá no tanto, ¿vale? Pero, bueno, por ahora. Ahora, aquí tenemos un presente temático de un verbo no contracto, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ¿cómo sabemos qué persona es? Pues nos vamos aquí, y esto deberíamos saberlo, que es temne, pues tercera persona singular del presente, de indicativo, activo. Y otra vez, no hace falta que digamos si es temático, si es contracto, no contracto, eso no importa, ¿vale? Esto es lo que siempre, estas 5 cosas son las que siempre tenemos que analizar de un verbo. Lo demás simplemente que lo sepamos, ¿no? Porque lo necesitamos saber para poder analizarlo. Pero esto es lo que nosotros tenemos que indicar y tener en cuenta. Vale, y ahora vamos al principio. Ho, nominativo singular masculino, georgos, nominativo singular masculino, ¿no? Porque tiene esta os, ta. Entonces, ahora tenemos nominativo, vocativo, acusativo, plural, neutro, ¿vale? Todas estas cosas puede ser, ahora veremos qué cosa es. Phila, pues realmente lo mismo, ¿no? Nominativo, vocativo, acusativo, plural, neutro, ¿no? Porque tiene esta a. Entonces, philon, entonces sabemos si es philon. Y luego en el artículo entre paréntesis pongo to, sabemos que es neutro. Entonces, pues neutro siempre tiene nominativo, vocativo y acusativo igual en a, en el plural, ¿vale? Luego, ton es genitivo plural y realmente puede ser de los 3 géneros. Y luego, dendron, otra vez genitivo plural y concretamente, bueno, realmente aquí ya el género no nos importa ni siquiera, así que no hace falta ponerlo, ¿vale? Por lo general, lo más importante siempre va a ser el caso y el número. El género, como digo, no es tan importante. Haremos más hincapié todavía, y sobre todo cuando empecemos a ver los adjetivos, que va a ser muy pronto, por la concordancia de género, número y caso, ¿no? Pero bueno, para que no nos malacostumbremos todavía, masculino o femenino o neutro, y esto pues es neutro, ¿no? Lo sabemos porque todo tendrón. Y ya está, ¿vale? Entonces,
una vez dicho eso, le preguntamos al verbo, ¿cómo te construyes? ¿No? Porque esto significa cortar. Entonces, ¿cómo se construye el verbo cortar? En español, en griego, en todas las lenguas, me imagino, ¿no? Pues alguien corta algo. Es decir, alguien sujeto corta verbo algo, objeto directo. Bueno, entonces, eso es lo que debemos esperar, más o menos. Entonces, el sujeto. Vamos a buscar primero el sujeto. El sujeto, el verbo es singular, eso quiere decir que el sujeto tiene que estar en singular. Por tanto, necesitamos un... ¿Cuál es el caso del sujeto? Nominativo. Singular. Entonces, nominativo singular, ¿dónde? Aquí, nominativo singular. Pues, esto va a ser el sujeto. Ahí. Sujeto. Vale, pues de momento tenemos el agricultor corta. Parece que tiene sentido. Luego, necesitamos... alguien corta algo. Necesitamos un objeto directo. ¿Cuál es el caso del objeto directo? El acusativo. Entonces, ¿vamos a buscar un acusativo? ¿Genitivo? No. ¿Nominativo, vocativo, acusativo? Pues aquí tenemos un acusativo. Entonces, bueno, nos hemos saltado ya directamente incluso la parte en la que tenemos que agrupar las palabras, pero es bastante obvio, ¿no? Nominativo singular masculino, entonces esto va junto, esto también va junto hasta aquí, y esto también va junto, ¿no? En este caso es bastante obvio. Entonces, ¿cuál puede ser el objeto directo? Pues solo puede ser esto, ¿no? Entonces, vemos que esto va junto y esto va a ser el objeto directo. Entonces, por ahora vamos traduciendo, el agricultor corta las hojas. Pues tiene bastante sentido. Y luego el genitivo, hemos dicho que es el caso del complemento del nombre. Y en este caso, esto está ya demasiado lejos, entonces en principio esto no va a ser. Pues solo puede ser de esto, ¿no? Entonces, el agricultor corta las hojas de los árboles. Entonces, pues vemos que tiene sentido. Una cosa muy importante, o bastante importante diría yo, que esto que siempre yo digo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? También es lo que a veces llamo la espabilaera o tener dos dedos de frente. Entonces, es muy importante que siempre comprobemos si la traducción tiene sentido, ¿vale? Porque lo más normal es que los textos tengan sentido, ¿vale? Entonces, si la traducción no tiene sentido, es muy probable que esté mal. Si la traducción tiene sentido, es muy probable que esté bien. No es seguro, pero es muy probable que esté bien, ¿vale? Entonces, siempre, lógicamente, creo que es bastante obvio, siempre comprobamos que la traducción tenga sentido, y si no tiene sentido, entonces probablemente nos hemos equivocado en algo, tenemos que volver a mirar la oración para ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues ya con esto terminamos esta frase y ya nos queda la quinta frase. Vamos a ver qué tal ha ido. Bueno, pues vamos ya a terminar con estas correcciones, estas comprobaciones, y tenemos aquí la quinta frase, bastante larguita ya, incluso ocupa 2 líneas, ¿no? Entonces vamos a leerla. Angelos ten biblon kaiton hippon Alexandru dulois epitrelei. Y vemos aquí que, por alguna razón, yo al principio lo había escrito mal, ¿vale? Entonces pues ya no lo he podido cambiar aquí, pero entonces lo corrijo a mano, ¿vale? Para que veáis que todo el mundo se confunde con esto de los acentos, ¿vale? Entonces, dulois, no dulois, sino dulois. Bien. Entonces, como siempre, buscamos el verbo y como casi siempre, como siempre hasta ahora, está al final, verbo. Ahora, lo analizamos morfológicamente. Pues otra vez tenemos aquí ei, por tanto, tercera persona singular del presente de indicativo activo. Bien, ahora empezamos desde el principio. Angelos, nominativo singular masculino. Ten, acusativo singular femenino. Biblon, acusativo singular. Y ahora, lo he advertido al principio y deberíamos acordarnos. Y además tenemos aquí un artículo inmediatamente antes que es femenino. Entonces, pues bueno, ¿vale? Recordemos he, biblos. Cuidado con esto, ¿no? Kai, conjunción copulativa. Ton, acusativo singular masculino. Hippon, acusativo singular masculino. Alexandru, esto tenemos aquí ou,
por tanto, leído por tanto, genitivo singular, y Alexandros, lógicamente, es masculino. Y luego, doulois, tenemos aquí, que creo que es la primera vez que nos sale, ¿no? Entonces, dativo, plural, masculino, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos todos los casos, menos el vocativo, ¿no? Que no es frecuente. Entonces, tenemos todos los casos, si no me equivoco: nominativo, vocativo no, acusativo, genitivo y dativo, ¿vale? Entonces, un poquito de todo es lo que tenemos aquí, y empezamos. Epitrepei, habíamos dicho que epitrepo significa entregar, confiar no en el sentido de confío en ti, sino de te confío algo, ¿vale? Es decir, entregar, básicamente, para que lo veamos más claro en español, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye entregar? Pues alguien, sujeto, entrega algo, objeto directo, a alguien, objeto indirecto. Entonces, todo eso es lo que deberíamos estar buscando por aquí. Entonces, primero, sujeto. Necesitamos un sujeto en singular, porque el verbo está en singular. Entonces, buscamos nominativo singular. Aquí, nominativo singular. Esto va a ser el sujeto. Luego, bueno, otra vez, ¿no? Se supone que lo primero que debemos hacer es agrupar las palabras, ¿no? Entonces, venga, vamos a agrupar las palabras: acusativo singular femenino, acusativo singular femenino, aunque vemos que la terminación es distinta. Ojo, la concordancia no es determinación, y eso va a ser muy importante conforme sigamos avanzando. La concordancia no es determinación, sino de el análisis que hemos hecho morfológicamente, ¿no? Entonces, acusativo singular femenino, aunque aquí sea en y aquí sea on. Mucho cuidado con eso, que al principio nos confundimos mucho. Entonces, esto va junto. Luego, kai, pues ahora vamos a ver que está uniendo dos cosas. Luego, ton y pon, pues acusativo singular masculino, recordemos género, número y caso, entonces esto va junto. Ahora, kai, esto va uniendo y esto es interesante, ¿no? Entonces, tienen que ser cosas que tengan la misma función, por tanto, que tengan el mismo caso. Acusativo. Luego, el género y el número no tienen que ser igual. Puede ser igual, pero no tienen que ser igual. No tienen por qué ser igual. No hay obligación de que sean iguales. De hecho, singular, eso sí es igual, pero el género no es igual. Eso no importa. Lo que importa es que la función sea la misma, ¿no? Acusativo. Entonces, efectivamente, esto va unido. Luego, Alexandro es la única cosa que está en genitivo, por tanto, esto va solo. Y luego, doulois, también es la única cosa que está en dativo, por tanto, también va solo. Bien, entonces, habíamos dicho que esto es el sujeto, de momento. Mensajero. Mensajero, entrega. En español, lógicamente, no decimos mensajero entrega. Entonces, y aquí lo he hecho a propósito, porque si no nos acostumbramos a que siempre sea un artículo, no sé qué, y luego cuando no aparece artículo, pues nos leamos un poco, ¿no? Entonces, mensajero entrega, no, sino un mensajero entrega, ¿vale? No es el mensajero entrega, que posiblemente lo has traducido así, el mensajero entrega. No, no hay artículo, entonces no es definido, es un mensajero entrega. Vale, ahora, entrega, objeto directo. Entonces, ¿qué es objeto directo? Acusativo, ¿vale? Esto será el objeto directo. Entonces, podemos ir traduciendo. Lógicamente, esto lo hacemos ahora muy despacio y vamos a ir traduciendo, vamos a ir comprobando, vamos a ir, pero luego lo hacemos todo de corrido, más conforme vayamos teniendo más práctica, ¿vale? Entonces, un mensajero entrega el libro, y ahora aquí sí es el libro, ¿vale? El libro y el caballo, ¿vale? Entrega el libro y el caballo, está bien. Ahora, genitivo singular, esto es complemento del nombre. Y ahora puede ser complemento del nombre de lo que va antes o de lo que va después. Entonces, por ahora. Y luego, doulois, pues esto es dativo. En principio, a menos que tengamos una razón para pensar otra cosa, un dativo va a ser objeto indirecto. Y además, si hemos dicho que este verbo requiere un objeto indirecto, alguien entrega algo a alguien, pues aquí está, ¿no? Entonces, lo que sabemos seguro: un mensajero entrega el libro y el caballo a, entonces en español tenemos que meter ese a
a, y ahora otra vez, no tiene artículo, entonces a un mensajero, a un esclavo. Perdón, está en plural, ¿no? Y eso, fijaos que me pasa incluso a mí, ¿no? Si no estamos prestando atención, nos podemos confundir. Cuidado, el plural también existe, ¿vale? Entonces, un mensajero singular entrega el libro y el caballo a unos esclavos, ¿vale? A unos esclavos, sin artículo. Y es plural, unos esclavos. Y ahora, ¿esto con quién va? ¿Con esto o con esto? Pues realmente aquí tiene sentido un poco las dos cosas, ¿no? Podríamos decir, un mensajero entrega el libro y el caballo de Alejandro a unos esclavos, o un mensajero entrega el libro y el caballo a unos esclavos de Alejandro, ¿vale? Vemos que realmente las dos cosas tienen sentido. No hay mucho más contexto, ¿vale? Esta es una frase inventada, por tanto no hay contexto, ¿vale? Pero bueno, vemos que hay algunas veces que puede haber un poquito de ambigüedad. Por eso, tal y como hemos visto y vamos a seguir viendo, el griego normalmente el complemento del nombre para aclarar con quién va el genitivo, pues normalmente lo mete dentro del otro sintagma al que va complementando, ¿no? Entonces, pues lo podría poner aquí o por aquí, ¿no? Dentro del sintagma, o en este caso ya sería más difícil, ¿no? Pero bueno, como digo, siempre hay un poquito de posibilidad de cierta ambigüedad. La espabilaera, tener dos dedos de frente, el contexto, y si no, pues será que tampoco importa mucho, como aquí, las dos cosas tienen sentido, ¿no? Así que nada, esas son las correcciones, las comprobaciones de este primer módulo, y bueno, estoy bastante seguro de que te ha salido bastante bien, ¿no? Entonces, pues nada, espero que en el siguiente módulo, que ya vamos a meter un poquito más de contenido, ¿no? Vamos a ver la primera declinación, parte de la primera declinación, y los adjetivos, ¿no? Entonces vamos a continuar aprendiendo y practicando con bastantes cositas. Nada, nos vemos en el siguiente módulo.